La Facultad de Ciencias de la Educación les da la más cordial bienvenida al festejo de su 58 aniversario. El día de hoy nos encontramos festejando este evento tan importante, encabezado por nuestro rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido. Se encuentra también con nosotros el doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Agradecemos también el acompañamiento de la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica. Se encuentra con nosotros también la maestra Selene Ávila Casco, secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Agradecemos también la presencia de la licenciada Elvia Hernández Escalona, secretaria administrativa. Agradecemos también la asistencia del maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico. Se encuentra también con nosotros el doctor Juan George Secua, secretario de Autorrealización. También agradecemos la presencia del maestro René Sochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación. Para dar inicio a este acto protocolario, le pido por favor al maestro René Sochipa Pérez pueda bien dirigirnos un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me honra saludar a nuestro primer universitario, al doctor Serafín Ortiz Ortiz. Señor rector, sea usted bienvenido. También muy buenos días a la doctora Margarita Martínez, secretaria académica. Bienvenida, doctora. A la licenciada Elvia Hernández Escalona, secretaria administrativa. Maestra, bienvenida. A la maestra Yana Selene Ávila Casco, maestra, bienvenida también. Al maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico. Maestro, bienvenido. Doctor Juan Jorge Secua, doctor y gran amigo de la facultad. Sea usted bienvenido. Y en especial, el por qué nosotros estamos acá. Y qué honor para la universidad y para la Facultad de Ciencias de la Educación tener con nosotros al secretario general de ANUYES, doctor González Plasencia. No sabe qué satisfacción, qué orgullo tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Esperamos que nos siga viniendo a visitar constantemente. Y bueno, pues ustedes saben el por qué estamos acá, cumpliendo un año más de vida de nuestra gloriosa Facultad de Ciencias de la Educación. La Facultad de Ciencias de la Educación tiene una larga historia de formación académica. Desde que fue una propuesta, se convirtió en un proyecto que fue madurando conforme avanzaron los años y los trabajos, que fue impulsado por
alumnos, en ese entonces, Instituto de Estudios Superiores, y obviamente también maestros. Desde el año de 1966. Partiendo de gestiones y actividades realizadas por estos, con el cual para fundar la Normal Superior y así después, en 1976 se convierte en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala, ahora universidad. Y bueno, pues de veras no saben la alegría que tenemos nosotros que, siguiendo el ejemplo de nuestro señor rector, de trabajo continuo, de trabajar las 24/7, es una muestra para la facultad, doctor Serafín, seguir su ejemplo. ¿Por qué estamos acá? Cumpliendo un año más, con muchas ganas, con mucho ímpetu y sobre todo con toda la disponibilidad que nosotros debemos de seguir, siguiendo el ejemplo de nuestro señor rector y de su equipo de trabajo aquí presente. No me queda más que agradecerle a todos ustedes la presencia, maestros, también mencionar a los exdirectores que nos acompañan, maestro Armando Ávila del Moral, maestra Rosa Ortega Landeros, maestro Irving Eduardo Ortiz Gallardo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no mencionar también a un maestro que ya no está con nosotros, pero que sabemos que su presencia está aquí con nosotros? Me refiero a nuestro querido maestro. ¿Se acuerdan ustedes que también fue director de la facultad y rector? No lo oigo. Rubén Reyes Córdoba. Y para él, cuando yo mencione Rubén Reyes Córdoba, quiero que ustedes digan presente. Rubén Reyes Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Destacamos también la muy grata presencia del maestro Sergio Enrique Reséndiz Flores, director de Transformación Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, quien viene en representación del doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública del Estado. Asimismo, agradecemos la presencia de la coordinadora y coordinadores divisionales, coordinadores generales, directoras y directores de las diferentes facultades y unidades académicas multidisciplinarias de nuestra universidad. Así como de nuestra comunidad académica, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Enseguida escucharemos atentamente el mensaje del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra máxima casa de estudios, para quien les pido un fuerte aplauso. Muy buenos días, tengan todas y todos los asistentes. Quiero saludar la presencia siempre muy grata en nuestra universidad de quien fuera rector de la misma en el periodo que antecede, y me refiero al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, la NUYES. Muchas gracias, estimado amigo, gran rector y ahora gran dirigente nacional de la educación superior en nuestro país. Quiero saludar la muy grata anfitrionía del maestro René Xochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación,
que justamente con este motivo, en su aniversario, estamos aquí reunidos. Y desde luego la muy grata compañía, siempre solidaria, permanente, esfuerzo y apoyo de los ciudadanos secretarios, secretarias de la universidad que nos acompañan. Muchas gracias. Quiero destacar también la presencia de académicos, académicas y particularmente la estructura del gobierno de la Facultad de Ciencias de la Educación. También, desde luego, estudiantes, alumnos, alumnas que hoy, en este acto conmemorativo del 58 aniversario, engalardona nuestro festejo, fue la presencia del doctor Luis Armando González, que disertará en breve. Pero yo quiero destacar quizá un referente histórico acerca de cómo esta facultad de inicio fue pionera en la configuración de nuestra alma mater, entonces la Normal Superior del Estado de Tlaxcala, que a su vez tenía una matrícula de estudiantes que se incorporó a la universidad en su nacimiento y también tenía una matrícula de estudiantes foráneos que venían a cursos intensivos. Y quiero decirles que en aquella época, hablo de 1966 en la fundación de la Normal y 76, 10 años después en la fundación de la universidad. En aquella época las políticas de educación superior en la República implicaban a las instituciones que se convirtieran en universidad en una matrícula mínima de 5,000 estudiantes y con la presencia de los normalistas, los maestros de aquella época y quienes venían de otras entidades que hacían crecer la matrícula, se reunieron 5,000 estudiantes en aquella época y así fue como surge nuestra universidad el 20 de noviembre por decreto del Congreso del Estado, instaurando su ley orgánica y fundando la universidad en 1976. Bueno, tomo esta referencia por lo siguiente. Hoy, a 58 años de vida de esta institución pionera en la instauración de la universidad y 47 de la propia Universidad Autónoma de Tlaxcala de su fundación, hoy la matrícula de aquella distancia histórica de iniciar con 5,000, hoy la matrícula de la Autónoma de Tlaxcala es de 22,235 estudiantes. Entonces, esto implica que ha habido un gran proceso de crecimiento y de oferta educativa. Hoy tenemos 45 carreras, 45 licenciaturas, nuestros programas educativos, la mayoría acreditados, programas de calidad en ruta a la transición de programas de excelencia. De modo entonces que me congratulo de acudir a esta ceremonia con esta institución pionera, primigenia en educación superior y desde luego también basamento de la instauración de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala. Quiero desearle larga vida a esta institución y desde luego felicitarlos en este aniversario y también mirar el futuro que hoy con la conferencia que vamos a escuchar miraremos el escenario por venir. De modo entonces que mi abrazo fraterno, sincero, enhorabuena, muchas felicidades, larga vida para la Facultad de Ciencias de la Educación y que tengan todos un muy buen día. Gracias. Agradecemos ampliamente el mensaje del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra máxima casa de estudios. Para dar paso a la conferencia magistral de este evento, amablemente solicito a nuestras autoridades puedan ocupar los lugares que han sido reservados para ustedes y les pido a la audiencia podamos despedirlos con un fuerte aplauso. Asimismo, solicito al maestro José Luis Hernández Ariza, docente de nuestra facultad, pueda subir al presidio, quien fungirá como moderador de la conferencia titulada La Educación Superior en México hacia el 2030, impartida por el doctor Luis Armando González Plasencia.
esperamos que nuestras autoridades puedan tomar asiento para dar inicio a esta conferencia. Cedo la palabra en estos momentos al maestro José Luis Hernández Ariza, docente de nuestra facultad, para moderar esta conferencia magistral. A todas y todos, buenos días. En el marco del 58 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, contamos con la honrosa presencia del doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, quien dictará la conferencia magistral La Educación Superior en México hacia el año 2030. Previo a ceder el micrófono a nuestro invitado, daré a conocer a ustedes una síntesis de su semblanza académica. Luis Armando González Plasencia obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Sociología del Derecho, otorgado por el Instituto Internacional de Sociología en la sede de Oñate, España, y el doctorado en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesor emérito en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte cátedra en el doctorado en Derecho y en el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Durante el periodo 2009 a 2013 fue ombudsman en la Ciudad de México. Fue rector de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala de 2018 a 2022 y en 2023 fue elegido secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. En su amplia trayectoria ha ocupado diversos cargos en el ámbito académico y en la administración pública. Desarrolla actividades de formación de doctorandos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido ampliamente como INACIPE, y ha sido profesor invitado en los posgrados en Derechos Humanos de las Universidades Iberoamericana, Marista de Mérida y Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En la maestría en Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y posgrados en diversos institutos electorales y de participación ciudadana. Su interés se ha centrado en los derechos humanos y se ha ocupado del estudio de la política criminal, derechos económicos, sociales y culturales, así como de la inclusión social. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su producción científica es amplia. Ha publicado numerosos libros, es autor de reportes de investigación y de más de medio centenar de trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Ha impartido más de un centenar de conferencias en foros nacionales e internacionales. El doctor González Plasencia es presidente de la Academia Mexicana de Criminología, presidente del Consejo Honorario de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, miembro de la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato y miembro del Consejo Académico del Capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Doctor Luis Armando González Plasencia, cedo a usted la palabra. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes.
no tengo que decir que es siempre un placer para mí y un honor regresar a mi casa, a esta universidad. El maestro Sochipa, a quien saludo y agradezco la invitación, ha sido muy generoso en su presentación y me hace sentir como si no fuese yo parte de esta universidad. Yo vengo con muchísimo gusto aquí, a esta que, como he dicho, considero mi casa. Agradezco infinitamente al rector, al doctor Serafín Ortiz, su presencia acá esta mañana y que me haga partícipe del 58 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación, del grupo talentoso de trabajo de esta facultad que precede a la propia universidad, que es más joven que el propio equipo de educación de la UACS, y desde luego a toda la estructura universitaria que está esta mañana aquí con nosotros. Agradezco también a mi amigo José Luis Hernández Ariza, que está sentado aquí en la mesa, que modelará esta sesión, a la comunidad de la facultad. Muchísimas gracias por considerarme para este evento. Bueno, cuando me preguntaban sobre qué sería interesante compartir con ustedes, pensé que quizá sería bueno un poco hablar del futuro próximo, del futuro inmediato, ¿no? De qué va a ser o qué está haciendo de la educación superior hacia el 2030, que parece lejos, pero que en realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? El próximo 2 de junio tendremos elecciones federales que decidirán pues a las nuevas autoridades que se harán cargo, entre otras cosas, de la educación superior en el país. Los nuevos equipos comenzarán a trabajar en sus posiciones a partir de octubre de este mismo año y concluirán precisamente en el 2030. Así es de que este horizonte, que en principio parece lejano, pues tiene como arco de tiempo el de la próxima administración. Por eso me parece importante poder compartir con ustedes un poco qué es lo que se ha hecho, hacia dónde está caminando la educación superior en nuestro país y cómo estamos nosotros previendo que tome rumbo precisamente durante la próxima administración. Tengo que decirles que en realidad el rumbo de la educación superior en México no ha sido ajeno a los procesos de cambio y de transformación que se han dado a nivel mundial, por lo menos desde mediados de la década pasada. En el mundo de la educación superior hay una reflexión muy importante que va ocurriendo, digamos, en el seno de la UNESCO y que fue preparando el camino para la reunión que cada 10 años, a la que cada 10 años convoca la UNESCO, precisamente para hacer una revisión del modelo de educación superior en el mundo y plantear, en todo caso, los nuevos caminos que hay que seguir. Como esta reunión ocurre cada 10 años, los preparativos vinieron dándose a partir, decía yo, de mediados de la década pasada y se preveía que en el año 2020 tendríamos esta gran reunión de la UNESCO por primera vez fuera de París, en la ciudad de Barcelona, pero como todas y todos saben, se nos vino encima la pandemia. Entonces hubo que esperar un par de años para que esta reunión tuviera lugar. Sin embargo, ya, digamos, la reflexión que se había venido haciendo ya estaba encaminada hacia, digamos, ir pensando cuál había sido el resultado del modelo de educación que se había previsto en el año 2000 y luego en el año 2010 y ello, además, a partir de la necesidad de evaluar si se habían logrado o no se habían logrado los objetivos que entonces se plantearon. Y lo que les puedo decir es que una vez que se revisa el resultado del modelo educativo previsto en las primeras décadas de este siglo,
las y los expertos se van dando cuenta de que ese modelo estaba generando muchas más problemáticas de las que se esperaba resolver, ¿no? El modelo ocurre dentro del contexto de un gran proceso que se dio, pues, por lo menos en Occidente, aunque también en algunas de las grandes potencias de Asia, que reconocemos bajo este concepto que se ha vuelto una palabra políticamente incorrecta de neoliberalismo, ¿no? Pero que en realidad abarca una serie de procesos y de cambios muy importantes, digamos, que se caracterizan por un predominio de la racionalidad de mercado en prácticamente todos los fenómenos vitales. Y la educación superior no fue ajena a este proceso. Partió de la idea de que era necesario ir caminando hacia la privatización de la propia educación de distintas maneras, ¿no? Hacia una decisión que hizo de las y los jóvenes responsables de sus propios éxitos o fracasos, y en ese sentido los incorporó a una dinámica que no era ajena al proceso de globalización que acompañó a todo ese proceso, y en el que entonces una estudiante de cualquier universidad, de cualquier lugar del mundo, se convertía, por mor de ese proceso, en un estudiante global, ¿no? En alguien que tenía que competir, digamos, con otras y otros estudiantes de otras regiones del mundo en ese contexto global. Y que pensó entonces también que la finalidad de la educación superior pues era la de producir personas que fueran útiles al proceso productivo, al trabajo, al modelo de trabajo que esa misma racionalidad neoliberal esperaba, ¿no? Sin embargo, hacia el 2020, de cara a la reunión que se esperaba en el 2020, las y los expertos se van dando cuenta de que ese modelo estaba produciendo efectos, digamos, nocivos en los ámbitos nacionales, por una parte, pero también en las posibilidades de generación de una visión más comprensiva de lo que debía ser la educación superior. Recordarán ustedes, supongo yo, aquí hay gente muy joven, pero habrá algunos con edad suficiente para recordar cómo nos fueron llevando las tendencias internacionales hace un par de décadas hacia un modelo de competencias, ¿no? Un modelo que lo que preveía era, digamos, centrar la atención en el desarrollo de habilidades técnicas, ¿no? De habilidades más prácticas en las y los estudiantes, dejando de lado otra formación que tuviera en cuenta cosas que entonces no se consideraban necesarias, como por ejemplo la perspectiva histórica o la perspectiva humanista, ¿no? Se trataba de generar jóvenes que pudieran insertarse en el modelo laboral a partir de una capacitación, digamos, concreta en actividades más bien orientadas hacia la tecnología, hacia el desarrollo de las ingenierías y hacia la productividad. Pero eso también fue implicando dejar de lado otra serie de aspectos dentro de la formación que estaban relacionados con una visión más amplia de ciudadanía, ¿no? Es decir, con la necesidad de ir formando ciudadanos que fuesen solidarios, ciudadanos que tuvieran una visión diferente acerca de sus entornos y que tuvieran vínculos también, digamos, de arraigo, ¿no? En relación con los entornos de donde provenían. No tengo que decirles que la pandemia dejó en claro todas las dificultades que ese modelo educativo produjo en ámbitos de la mayor relevancia, como es, por ejemplo, el ámbito de la salud, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los espacios en donde mejor se vieron estos resultados negativos del modelo educativo previo al 2018-2020.
porque por una parte se privilegió la formación, por ejemplo, de médicos, ¿no?, y de médicas, que tenían como finalidad especializarse al máximo posible a través del posgrado y a través de los mecanismos que tiene la carrera de medicina para ir adquiriendo conocimientos específicos, ¿no?, y privatizando la práctica médica, ¿no?, a favor de un modelo hospitalario que surgió y que se extendió prácticamente por todo el mundo y que nosotros aquí en México tuvimos en desmedro de la salud pública, ¿no? Se abandonó el plano de la salud pública, se consideró que no era tan importante formar médicos que tuvieran esta perspectiva de salud pública, que era mucho mejor producir médicos profesionistas que fueran, digamos, responsables de su propia carrera profesional y que iban a encontrar nicho de trabajo, como lo hemos visto a lo largo de estos años, en empresas hospitalarias, ¿no?, de distinto nivel, en donde los jóvenes iban y alquilan, todavía lo hacen así, alquilan un consultorio, desde ahí dan su consulta y se dedican prácticamente a la práctica privada, ¿no? Ese modelo que puede ser muy atractivo desde la perspectiva del desarrollo individual de las y los jóvenes, resultó en una afectación al ámbito general de la salud pública, porque los hospitales públicos se fueron desmantelando, porque los apoyos a la salud pública fueron perdiendo importancia, porque la atención primaria, ¿no?, ya, digamos, queda desprotegida de prestigio frente a las grandes especialidades, el médico familiar empieza a desaparecer, etcétera. Y eso se va dando en varias de las profesiones con un resultado en los grandes sistemas de atención del bienestar público, ¿no?, que se vinieron deteriorando, que sufrieron un proceso de precarización que la pandemia dejó al desnudo, ¿no? Entonces, la pandemia se convierte en una llamada de atención, en una fuerte llamada de atención acerca de la manera en la que estábamos formando a las y los jóvenes en las universidades y y en torno a los objetivos que entonces perseguía la educación superior, ¿no? Insisto mucho en que ese modelo era muy atractivo, resultaba muy atractivo porque pues siempre es atractivo hablar de estudiantes que se internacionalizan, estudiantes que se vuelven ciudadanos globales, estudiantes que pueden trabajar en Corea o en Alemania o en cualquier otro lugar del mundo, pero digamos deja de lado la vista de la realidad, ¿no?, de que esas posibilidades, si bien estaban al alcance del estudiantado global, solamente se realizaban en algunos pocos casos, ¿no? Y con la dificultad de que al final, sobre todo los países en donde se formaban estos jóvenes, terminaban subsidiando el desarrollo de otros países para los cuales estos jóvenes formaban parte de un gran grupo de mano de obra precarizada, ¿no? Entonces, un joven que se formaba en México, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y tenía los primeros años de universidad aquí, luego se va a estudiar a otro país, encuentra trabajo en alguna empresa de ese país y sirve estupendamente bien porque el talento mexicano es un talento que se reconoce en todo el mundo, pero el beneficio de esa formación se tiene justamente en estos países atractores, ¿no?, en estos países centrales, dejando en condición de dependencia a los países que forman originalmente a las personas. Entonces, esa gran reflexión, ¿no?, acerca de cómo estábamos formando a los jóvenes, a quién estábamos beneficiando con ese modelo educativo, a quién le estábamos pagando la educación superior, lleva a una gran transformación que no ha sido exenta, digamos, de debate, ¿no?, de polémica, pero que coincide
en que es absolutamente necesario repensar el perfil de las y los estudiantes y los objetivos entonces que debe perseguir la educación superior. Junto con la pandemia, un par de años más adelante, empezamos a ver también otra serie de conflictos importantes, como el caso de la guerra, primero entre Rusia y Ucrania, o el caso de la violencia que estamos teniendo ahora con Israel y Palestina, ¿no? Que también sirven como un llamado de atención hacia los grandes conflictos globales. Entonces, por una parte se dice, a ver, estamos produciendo jóvenes que son altamente capacitados desde una perspectiva técnica, pero no estamos produciendo ciudadanas y ciudadanos que tengan ciertamente esta visión global, pero también en el ámbito de las humanidades, ¿no? Que sean capaces en un momento determinado de servir de contrapeso a esas grandes violencias que tenemos y que después también tienen reflejo en los ámbitos nacionales. En un país como el nuestro, por ejemplo, donde no somos ajenos a esa gran violencia, pero donde tenemos una violencia interna altísima, ¿no? Tenemos un número muy importante de personas desaparecidas, tenemos un número muy importante de violaciones a los derechos humanos, no solamente las grandes violaciones o las graves violaciones, sino aquellas que son de naturaleza estructural, pues parece sensato que las universidades, las instituciones de educación superior volteen hacia la necesidad de preparar a las y los jóvenes para que atiendan también esas problemáticas, ¿no? Es decir, se trata de una cuestión de relocalización de prioridades en las que a la prioridad establecida en los modelos anteriores en el sentido de privilegiar el desarrollo profesional individual de las y los jóvenes, se plantea la necesidad de ponderar y de colocar en un primer término la necesidad de generar una conciencia social, una conciencia que permita entonces que las y los jóvenes volteen a su entorno y se pregunten sobre cómo su profesión puede incidir para mejorar esas condiciones locales, ¿no? Para abatir la violencia, para, digamos, generar una conciencia más clara alrededor de los valores democráticos y en general de la necesidad de ir conformando ciudadanas y ciudadanos que sean empáticos con sus conciudadanos, ¿no? Entonces, la UNESCO plantea este nuevo marco. La UNESCO comienza a decir, bueno, a ver, sí es importante formar personas que técnicamente estén bien preparadas, ingenieros a los que no se les caigan los edificios, médicos a los que no se les mueran los pacientes, en general, profesionales que estén bien capacitados en lo suyo, pero además es necesario que todos estos profesionales adquieran conciencia social, lo cual significa, desde la perspectiva de la UNESCO, tener como horizonte estos objetivos del desarrollo sostenible, que por cierto también tienen como límite el 2030, ¿no? Que ahora habrá que revisar hacia el 2050, que ubican o reubican a las y los seres humanos en el entorno del planeta en el que habitamos, ¿no? Porque entonces se vuelve una preocupación como la estamos teniendo hoy en varios lugares de nuestra república, en torno al agua, ¿no? A la necesidad de conservar el agua, a la necesidad de generar conciencia sobre su carácter finito, ¿no? A la necesidad de conservar el ambiente, a la necesidad de tener una relación distinta con el mundo de los seres no humanos, en general, los animales, ¿no? A la necesidad de crear entornos que sean empáticos con esas otras realidades, ¿no? Con la propia naturaleza, que no degraden más el ambiente y con también la necesidad de reconocer al otro, a la otra, en plenitud, como un ser humano, ¿no? En entornos como el nuestro, por ejemplo, eso significa
reconocer el valor que tienen las comunidades originarias en una condición de horizontalidad, como cualquier otra persona en nuestro país, ¿no? Es decir, ir superando esas visiones que en el pasado planteaban a quienes provenían, por ejemplo, de las comunidades indígenas, como si se tratara de comunidades primitivas, atrasadas, que no tienen capacidad para adquirir conocimiento o cuyo conocimiento, ese que se ha generado en las propias comunidades, no vale lo suficiente, ¿no? Entonces, la UNESCO dice, tenemos que voltear a ver el conocimiento que se produce en estos entornos nativos, digamos, tenemos que entrar en comunicación con esos conocimientos, traerlos, discutirlos en la mesa en igualdad de circunstancias con el conocimiento occidental. Eso lo que significa, entonces, en términos llanos, es la necesidad de generar una revolución epistemológica para la educación superior, ¿no? Una revolución epistemológica que lo que significa entonces es poner en cuestionamiento la visión eurocentrista de la epistemología y del conocimiento, ¿no? Y colocarla en condiciones de comunicación con múltiples otras formas de conocimiento que se producen en el mundo entero, ¿no? Con la posibilidad incluso de resignificar el conocimiento nativo, el conocimiento de las comunidades originarias y recolocarlo en la dinámica general del conocimiento a través de esto que se denomina la interculturalidad, ¿no? Pongo un ejemplo. Nosotros hemos sido educados en una visión alópata de la medicina, una visión que cura las enfermedades, ¿no? Bueno, desde luego, supongo yo que todas y todos estaremos de acuerdo en la utilidad que tiene esa visión curativa, porque sin ella muchas personas estarían en riesgo de perder la vida, ¿no? Pero las comunidades originarias han planteado, por ejemplo, lo que nosotros significamos como enfermedad desde una perspectiva distinta, ¿no? Y desde planteamientos que más bien van en el sentido de prever, ¿no? De prevenir que las cosas pasen. Hoy hay una certeza en general en el mundo científico sobre la importancia que tiene la alimentación en la salud de las personas. Hoy sabemos que enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como muchas de las enfermedades de las con las que tenemos que vivir muchas personas en el mundo, se habrían prevenido si nuestra alimentación hubiese sido de otra manera, ¿no? Entonces, no es que hoy los científicos tengan que obligarse a pensar que curar con hierbas es igual que curar con medicina alópata, ¿no? Eso no es así, porque en todo caso, el cuidado sobre la alimentación y el conocimiento que se tiene sobre la herbolaria en todas las regiones del mundo apunta más bien hacia una naturaleza de orden preventiva, ¿no? Es decir, a generar hábitos alimenticios que prevengan las enfermedades. No es que las plantas curen, pueden aliviar ciertos padecimientos, pero no es que curen las plantas, es que previenen, ¿no? Entonces, digamos, esa invitación a tener un diálogo con las culturas tradicionales va un poco en ese sentido. ¿Cómo complementamos los avances de la medicina occidental con lo que desde otras perspectivas han hecho las culturas milenarias, ¿no? Entonces la UNESCO dice, olvidémonos de considerar que eso es primitivo, que eso no tiene ningún sentido, porque tiene un valor, lo ha tenido históricamente y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo, ¿no? Y lo mismo si hablamos de lenguas, lo mismo si hablamos de costumbres, si hablamos de tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que la UNESCO está planteando como una tendencia hacia el futuro de la educación superior tiene mucho que ver con reprogramar, si me permiten utilizar este término, reprogramar el lugar que tenemos
como seres humanos, como personas, en el mundo que nos rodea, ¿no? Nuestro país recoge esta preocupación en el año 2018. Hay este desfase que les comento, se debe en buena medida a que estas reflexiones se vienen dando desde mediados de la década pasada, pero bueno, se empezaba a presentarlas en el 2020 en el seno de la UNESCO y luego se hace esto en el 2022. Pero en nuestro país esto tiene un efecto en el año 2018, cuando se reforma la Constitución, nuestra Constitución política, particularmente el artículo 3º constitucional, y se considera ahí a la educación superior como un derecho humano, ahora de carácter fundamental, ¿no? Es decir, un derecho no solamente reconocido como parte de los derechos humanos, sino un derecho que nuestra propia Constitución recoge como uno de esos derechos que se tornan universales, ¿no?, indisponibles y de aplicación directa e inmediata, ¿no? Eso tiene efectos importantes, primero en la desestructuración de un modelo que teníamos aquí en el país, que iba en el sentido de la mercantilización de la educación superior, como lo hemos venido comentando, pero también tiene efectos en la generación de un sistema nuevo, ¿no?, que ahora empieza a funcionar. Esto les estoy hablando del 2018 en la Constitución, del 2019 en la nueva Ley General de Educación Superior, y que apenas empieza a cobrar vida en el conjunto de sistemas que esa propia ley creó y que tendrán que vivir, digamos, hacia el año 2030 por lo menos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene estas modificaciones en la Constitución y en la ley? Bueno, por una parte, la consideración de la educación superior como un derecho humano, lo que significa es reconocer que el Estado mexicano ahora tiene una obligación directa con la educación superior del país, ¿no? Es decir, que el Estado mexicano se compromete a que las y los jóvenes de nuestro país puedan acceder a la educación superior, y además lo dice con claridad la Constitución, en condiciones de gratuidad y en condiciones de universalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el Estado mexicano se obliga a hacer un planteamiento de cara al futuro en el que paulatinamente se logre que efectivamente las y los jóvenes no tengan que cargar con el costo de la educación superior. Hoy todavía no podemos hacer realidad esta obligación del Estado mexicano. Tenemos una inercia muy importante del modelo que estamos tratando de dejar atrás, ¿no?, que puso en las universidades la responsabilidad de, digamos, generar las condiciones para costear a la educación superior. Y eso tuvo un efecto precisamente en las y los jóvenes y en sus familias, ¿no? Las y los jóvenes y sus familias han tenido que pagar la educación superior. Bueno, eso paulatinamente tendrá que irse resolviendo en la medida en la que el Congreso mexicano y Hacienda otorguen los fondos necesarios para que así ocurra. Pero por lo pronto ya está en la Constitución. Y el tema de la universalidad, que lo que plantea es algo que sí se ha podido hacer con mayor éxito y que la Universidad Autónoma de Tlaxcala también lo ha hecho muy bien, que es ir incrementando la cobertura, ¿no?, en los estados. Escuchábamos al rector hace un momento hablar de cómo se ha incrementado la matrícula en esta universidad, y eso es un indicador importante de que cada vez más jóvenes del estado de Tlaxcala y de los estados vecinos tienen acceso a la educación superior, porque se van generando cada vez más espacios para que eso así sea. Pero además de estos dos elementos que son centrales, la ley crea un sistema de educación superior. Y fíjense, esto es relevante por lo siguiente, porque a partir del 2019, las universidades ya no actúan solas, a pesar de la autonomía, ¿no? La autonomía contribuye, es un valor esencial de la universidad,
Pero la autonomía contribuye precisamente a eliminar las injerencias externas que puedan afectar los fines de la educación superior. Pero coadyuva esa autonomía, o sea, también las universidades son autónomas para poder trabajar asociadas como un sistema que ahora son, ¿no? Y que lo que pretende es ir compensando, digamos, las diferencias, los diferenciales que existen socioeconómicos entre las universidades de todo el país. Porque efectivamente es una realidad que no es lo mismo una universidad que está situada en un estado que tiene una economía pujante que una universidad que puede estar situada en una entidad que sufre violencia, que sufre precariedad, que sufre una serie de elementos que no le permiten desarrollarse al mismo ritmo que esa otra universidad que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, el que trabajen ahora en un sistema, permite ir creando la política pública de un modo tal que puede irse, perdón, efectivamente incorporando a los modelos de cada una de las universidades que hoy configuran este sistema, ¿no? Ese sistema de educación superior tiene una entidad de gobierno, que es un Consejo Nacional de Educación Superior, que reúne a todas las instituciones de educación superior del país. Yo tengo el privilegio de formar parte del secretariado ejecutivo compartido de ese sistema, junto con el doctor Concheiro. Él y yo llevamos ese sistema en todo el país. Y se convierte en una gran oportunidad, porque por primera vez estamos en condiciones de que estén sentados todas las autoridades de todas las instituciones públicas del país, que son alrededor de 3.500, ¿no? Para ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a ir consiguiendo los fines de la ley, ¿no? Y ulteriormente los que propone la propia UNESCO, como les he ido comentando, ¿no? Entonces, esta gran entidad, CONACYT, se conecta con otras estructuras que existían ya en los estados, en algunos casos no existían, pero se han venido formando, que son los consejos estatales para la educación superior. Entonces, hoy tenemos un modelo que permite pensar en la educación superior como una estrategia nacional, como una estrategia de Estado a nivel nacional, y que entonces da la oportunidad, a través de otros sistemas, de lograr los fines de la educación superior que están hoy planteados en la ley, ¿no? Uno de esos sistemas que está avanzando, afortunadamente está avanzando muy bien, es el nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, ¿no? Un sistema que ha tenido, digamos, no ha estado exento de polémica, ¿no? De dificultades, porque ha confrontado directamente al modelo de evaluación que teníamos en el pasado. Bueno, ustedes como estudiantes seguramente y quienes son profesores recordarán estos procesos de acreditación que solían tenerse y que implicaban entonces un trabajal, ¿no? Hacer carpetas y carpetas para demostrar con una serie de indicadores que un programa educativo o una facultad tenían calidad, ¿no? Tenían calidad. Se sigue haciendo eso, pero hoy lo estamos abandonando. Ya no tiene significado, y esto es muy importante decirlo. Hoy una certificación, una acreditación como las que solían otorgarse a las universidades ya no tiene un valor para el Estado mexicano. Tiene un valor el que le quiera dar la propia universidad que se acredita y se evalúa por ahí, ¿no? Pero ya no tiene un valor para el Estado mexicano porque hoy existe un sistema nuevo de evaluación y de acreditación, ¿no? ¿En qué se confrontan o cómo se distinguen? Bueno, primero porque los sistemas anteriores tenían como criterios una serie de indicadores numéricos, ¿no? Cuantitativos, que de alguna manera se aproximaban a la idea de calidad, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, que una universidad tiene más calidad si tiene más SNIs, ¿no?
si tiene más programas en el que antes era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, ¿no? Entonces, pues la tarea de esa universidad, si quería tener ese nivel de calidad, era pues producir más SNIs, ¿no? Producir más profesores que estuvieran dentro del SNI, más profesores que tuvieran el perfil deseable, ¿no? Tener más posgrados en el sistema de posgrados. Y parece fácil, y por eso ha sido muy complicado poder transitar al nuevo modelo, porque esa manera de evaluar es, digamos, relativamente sencilla, ¿no? Aunque en los hechos, ese modelo prescindía de una serie de consideraciones de naturaleza contextual, ¿no? Que explican, que ayudan a explicar y a entender por qué unas universidades tienen menos profesores en el SNI que otras, ¿no? Todos estos indicadores colocaban a las universidades y a las instituciones de educación superior en rankings, y ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, de cómo los titulares de estas instituciones de educación superior se vanaglorian si es que están en los rankings, ¿no? Y les encanta decir que su universidad es la número 1 o la número 2, o está en las primeras 100, en las primeras 500, dependiendo de qué tamaño sea el universo de esos rankings, pero siempre con esta lógica de competencia, ¿no? Mi universidad es mejor que la tuya porque tiene más SNIs, porque tiene más programas, tal. Cuando en realidad producir un SNI tiene una dificultad brutal, ¿no? Yo como rector que fui, seguramente mi querido amigo Serafín Ortiz lo sabe también, él y yo pertenecemos al SNI, ¿no? Y conocemos bien lo que significa estar en ese sistema, ¿no? Pero estamos seguros, bueno, yo estoy seguro, y creo que Serafín lo estará también, de que no es lo mismo para la Universidad Autónoma de Tlaxcala producir un profesor SNI que para una universidad que tiene un presupuesto realmente elevado, ¿no? Para la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, o dentro de las universidades estatales, la Universidad de Guadalajara o la Universidad de Nuevo León, ¿no? No es lo mismo porque los salarios que se pagan aquí en comparación con los que se pagan allá son completamente distintos. No es lo mismo porque las necesidades sociales que se tienen en un estado como Tlaxcala son distintas a las que se tienen en otros estados de la República económicamente más favorecidos. Porque la capacidad, digamos, el tiempo para dedicarse a la investigación no es el mismo que tiene un investigador que solo está dedicado a eso y otro investigador que tiene además que ocuparse de otras múltiples tareas, ¿no? Entonces, estos modelos resultan no solamente ficticios, ¿no?, sino que además eran proclives a la simulación, a que finalmente se terminara simulando con la finalidad de ser colocados en un estándar más alto de que realmente correspondía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el sistema actual de educación superior y el sistema de evaluación y acreditación? Por una parte, voltea el modelo hacia un modelo más cualitativo, hacia un modelo que ahora se fija más en los resultados de la institución y no en el trabajo, digamos, individual de los profesores, las profesoras y el estudiantado, ¿no?, sino evalúa a la universidad. Y evalúa a la universidad en función del tipo de estudiantes que salen de esta universidad, ¿no? Y los evalúa en una serie de criterios, son 7 criterios, a ver si me acuerdo de todos, pero que están relacionados, por ejemplo, con la equidad de género, ¿no? Entonces, por primera vez se le pide a la universidad, a las universidades, hazte cargo del problema de la equidad de género, ¿no? Porque de nada nos sirve el mejor ingeniero del mundo, ¿no?, si es violento contra las mujeres. De nada nos sirve el mejor abogado del mundo si no es capaz de respetar a una colega, ¿no?, si la acosa o la violenta.
hazte cargo de los mecanismos que van a permitirle a las mujeres ir accediendo a las posiciones superiores, no solamente dentro de la propia universidad, sino en general en el país, ¿no? Hoy estamos en la antesala de tener una mujer, por primera vez una presidenta de la República. Eso tiene que ser algo que nos enorgullezca, pero eso tiene que pasar en todas las áreas de en el país, ¿no? En todos los espacios en donde las mujeres, por razones que tienen que ver con la mentalidad patriarcal, no han podido trascender, ¿no? Entonces, la UNESCO y nuestro sistema de evaluación dice hoy, no solamente te fijes en preparar a los chavos y a las chavas técnicamente de manera sólida, sino también pon atención en que hay cosas dentro de la formación técnica que tú les estás dando que sirven para la reproducción del patriarcalismo, ¿no? Lo mismo pasa con el criterio que se relaciona con la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto tendría que llevarnos a pensar que la evaluación de la carrera de ingeniería, ¿no? O de los resultados, digamos, de la producción de ingenieros en una universidad, no se queda solamente en que esa ingeniera o ese ingeniero sean los mejores del mundo, ¿no? Sino que tengan claridad sobre los efectos, sobre los impactos que en el ambiente puede generar un proyecto de ingeniería que afecte los mantos acuíferos, por ejemplo, ¿no? O que tenga una repercusión de naturaleza social. Hoy, también como parte de ese modelo que se está tratando de transformar, vivimos un fenómeno que que los sociólogos llaman gentrificación, ¿no? Ese fenómeno de gentrificación lo que hace es crear, gentrificación la palabra viene de gentleman, ¿no? Y entonces tiene una connotación de elegancia. Entonces, el proceso lo que busca es transformar los espacios, digamos, más deteriorados en espacios elegantes, con un concepto así muy, muy amplio y muy ambiguo de elegancia, ¿no? Pero que supone zonas habitacionales de alto valor, con zonas comerciales de alto valor. Basta con ir aquí mismo en Tlaxcala tenemos un enclave, ¿cómo se llama que mucha gente cree que es Puebla? Valquírico. En Valquírico tenemos un buen ejemplo, no conozco otros, pero probablemente los haya, ¿no? En la Ciudad de México, en la zona de Mítica, ¿no? Donde está ahora esa torre inmensa. ¿Qué caracteriza a esos espacios? Bueno, pues que conjuntan una serie de comodidades, ¿no? Esa es la parte que se publicita, pero lo que no se publicita es que traen consigo una serie de carencias para quienes se quedan fuera, ¿no? Por lo pronto, coloca límites entre quienes pueden gozar de las virtudes de estos espacios y quienes no, quienes se quedan afuera. Fíjense, cosas como el agua, ¿no? Que están garantizados en estos espacios, suelen ser escasas justamente cruzando la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué dice la UNESCO? Bueno, necesitamos que los ingenieros, los arquitectos, etcétera, tengan conciencia de eso, porque si no, nos vamos a acabar el planeta, ¿no? Vamos a tener extraordinarios ingenieros, pero los proyectos en los que participan van a ir degradando el planeta, con otras consecuencias también a nivel social, que ustedes se pueden imaginar, ¿no? En términos de conflictos sociales, en términos de carencias, etcétera. Con los abogados, ¿no? Igual hay que crear abogados que tengan conciencia de lo que significa la protección ambiental. Con mucha frecuencia nos dejamos seducir por los modelos estos que llaman de nuevas energías, ¿no? Pero pocas veces reparamos en que, por ejemplo, un parque eólico que puede traer beneficio efectivamente para ciertos sectores, puede generar
problema social en aquel lugar que fue expropiado para que ese parque eólico quedara ahí, ¿no? Lo mismo en términos de la interculturalidad, que es el otro criterio que considera la evaluación, que no se agota solamente en cuántas personas indígenas tiene ahora, por ejemplo, la universidad, ¿no? Sino que en una perspectiva mucho más amplia, lo que busca es ver cómo la universidad, las universidades son capaces de absorber eso que se produce en los contextos tradicionales, ¿no? Y cómo es capaz de insertarse la propia universidad en esos mismos contextos, a partir de proyectos que sean integrales. Acá en la universidad, yo sé que sigue funcionando y muy bien un proyecto que está en Iztacuixtla, que se llama, se me olvidó en este momento, que lo iniciamos ahí, como un espacio, es un espacio que tiene, digamos, una vocación de museo natural, donde ustedes, si se dan una vuelta ahí, van a encontrar todas las plantas que son nativas de Tlaxcala, están en ese espacio, pero además es un espacio que puede servir para la docencia y para la comunicación intercultural, porque las y los investigadores de los institutos que se encuentran ahí están en comunicación con los productores de la propia zona, ¿no? Entonces, esos modelos de interculturalidad hoy forman parte también del proceso de evaluación, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, de lo que se trata es de promover una nueva visión acerca de la educación que es mucho más comprensiva, que no se agota solamente en la instrucción, digamos, que en cada una de las profesiones se debe de tener. El otro criterio es la internacionalización, ¿no? Anteriormente pensábamos que internacionalizar bastaba con enviar jóvenes a estudiar a otro país y traernos jóvenes de otro país a estudiar aquí con nosotros, ¿no? A la postre, eso simplemente servía para que las universidades pudieran, digamos, tener elementos de prestigio, ¿no? Que para decir, pues yo tengo tantos estudiantes en Harvard o tengo tantos estudiantes en la Sapienza de Roma, en fin, y tengo tantos estudiantes de allá estudiando aquí conmigo, ¿no? Bueno, hoy este modelo de evaluación apunta hacia otra forma de internacionalización que se denomina internacionalización solidaria, ¿no? Que lo que busca es una mirada estratégica de intercambio, ¿no? Una mirada estratégica en la que si ustedes van a ir a otro país, vayan con un propósito específico, y si vamos a traer estudiantes de otro país a México, igualmente vengan con un propósito específico, por ejemplo, a contribuir a la formación de profesiones que hoy no existen, ¿no? En nuestro planeta, en nuestro país, pero que existen en otra parte del planeta, ¿no? Finalmente, el modelo de educación superior que estamos empujando ahora busca generar un vínculo con el desarrollo nacional, ¿no? Tenemos una serie de proyectos a nivel nacional que van a requerir de nuevas profesiones, que van a requerir de un modelo educativo que no se agota en los 4, 5 o 6 años en los que están las y los jóvenes dentro de la universidad, ¿no? Sino a partir de un proceso que entonces se coloca como lo que se ha denominado educación para toda la vida, ¿no? Es decir, que esa idea que teníamos anteriormente de que íbamos a tener un espacio y un tiempo específico para estudiar, hoy se recoloca, se descompone, primero porque existe la posibilidad, hoy ya lo sabemos, de que no tengan que venir ustedes aquí a aprender, ¿no? Sino de que se pueda aprender a través también de modalidades a distancia, ¿no? Pero por otro lado, también cuando ustedes reciban su título, difícilmente van a poder despedirse de la formación
porque van a tener que seguirse formando en estas nuevas áreas de especialización que los van a, se va a convertir eso en una exigencia para que puedan desempeñar el trabajo que al que están llamados, digamos, ¿no? Y la idea es que entonces las zonas de desarrollo económico del país se nutran principalmente de las y los jóvenes que están saliendo de las universidades y que seguirán saliendo en los próximos años. Entonces, con eso, el modelo se vuelve un modelo colectivo, ¿no? Un modelo de acción colectiva en el que la universidad juega un papel estratégico y fundamental, ¿no? Ya no nada más se trata de formar a las y los jóvenes para que sean profesionistas independientes, sino para que se integren a un modelo de producción que contribuya al desarrollo del país, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy en día se está discutiendo en materia de educación superior en México, y eso es lo que, en la medida en la que está en la Constitución, en la medida en la que está en la Ley General de Educación Superior, tendrá que trascender hacia el sexenio que viene y por lo tanto lo que marcará la tendencia en los 6 años posteriores, ¿no? Entre el 2024 y el 2030, ese es el esquema de educación superior que existe hoy en el país. Yo aquí quisiera quedarme, más bien abierto, así hay preguntas o comentarios, con muchísimo gusto, pero por lo pronto agradezco infinitamente su atención. Bien, con el propósito de enriquecer y de retroalimentar este tema tan importante que nos ha expuesto el doctor Luis Armando González Plasencia, pues abrimos un espacio a las preguntas y respuestas. La mecánica sería en el sentido de que si alguien levanta la mano y desea participar, le hacemos llegar el micrófono. Quien desee participar, por favor, levantar la mano. En la parte de arriba me parece que hay una mano levantada. Por favor. Muchas gracias, estimado doctor González Plasencia, por esta charla tan necesaria para los tiempos, ¿verdad?, actuales en los que estamos resignificando lo que es la educación superior y que particularmente aquí en la Universidad de Tlaxcala pues estamos haciendo también lo propio, como usted sabe, con el tema de empatarlo con nuestro modelo, ¿verdad?, humanista basado en capacidades, que de hecho pues se adelantó mucho, ¿no?, a esta nueva visión. Yo le quisiera preguntar si hay una articulación con está la educación superior, pero si hay articulación en esta resignificación con el nivel anterior al de nosotros, ¿verdad?, que es el bachillerato. Por un lado, puesto que nosotros recibimos a los alumnos de toda esta área de preparatorias, bachilleratos, y que vienen en cierta forma ya también con una cierta forma una manera de pensar. Y por otro lado, que claro, se está centrando en los estudiantes, pero también los profesores, los académicos, los investigadores, también requerimos de esta, no es solamente actualización, sino realmente es
aprender con H una nueva manera de ver todo este proceso tan significativo. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, en efecto, tienes razón. La reforma al artículo 3º no solamente hizo de la educación superior un derecho humano, sino que incorporó también un nivel que me da mucho gusto decirlo porque lo empujamos desde acá, desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y hoy el rector lo está impulsando de manera decidida, que es el de la educación inicial, ¿no? Porque de lo que se trata es de generar un continuum que empieza en los 0 años y que termina, digamos, si es que se puede poner un límite formal, ¿no? Hoy termina en términos de esto que se ha llamado la nueva escuela mexicana con la formación profesional, ¿no? Pero que a partir de esta idea de educación para la vida, en realidad se prolonga en el tiempo a lo largo de la vida de las personas. Entonces, hoy nos está costando mucho trabajo entender este cambio porque nos toca aplicarlo aquí, una vez que las y los jóvenes han cumplido ya 18 años y han tenido una formación tradicional, por así decirlo, que proviene del bachillerato, de la secundaria y de la primaria, ¿no? En el futuro, en 30 años, en 40 años, si el proyecto de educación inicial tiene éxito, como estamos seguros que lo va a tener, los jóvenes que recibamos acá tendrán otra mirada, ¿no? Tendrán otra visión. Ahora estamos trabajando, se está trabajando, pues la Secretaría de Educación Pública y ANUYES están trabajando en cómo armonizar lo que sucede en la educación media superior y la educación superior, para que no haya desfases. No ha sido fácil y te mentiría si te dijera que está resuelto el asunto. No ha sido sencillo por diversas razones. Ha habido varios subsecretarios de educación media superior, ha habido entonces distintas visiones también sobre la educación media superior, pero la intención es justamente esa, ¿no? Que se convierta efectivamente en un sistema. De educación superior forma parte del sistema de educación del país, ¿no? Y que en esa mirada de sistema, entonces, estos valores que hoy está recogiendo la Ley General de Educación Superior puedan irse formando justamente desde los 0 años, ¿no? De quienes están empezando en la educación inicial. Y también tienes razón completamente en que esto se ha convertido en un desafío para las y los profesores, porque estábamos acostumbrados a centrarnos en lo que era nuestra materia, ¿no? Nuestra disciplina, y en transmitir los conocimientos de esas disciplinas. Ahora, pues hay una exigencia mayor, ciertamente, ¿no? Se ha puesto el énfasis más en educación básica, alrededor de esto que se llama la nueva escuela mexicana. Aquí tienen ustedes una gran ventaja porque el director del Instituto de Investigaciones Educativas, no me acuerdo cómo se llama, él sí me acuerdo cómo se llama el instituto, ¿cómo se llama? El Centro de Investigaciones Educativas que dirige don Ángel Díaz Barriga, ¿no? Ángel Díaz Barriga ha sido uno de los promotores principales de esta visión de la nueva escuela mexicana, que efectivamente, pues sí, ha supuesto entender el proceso de enseñanza-aprendizaje desde otra perspectiva, ¿no? Completamente distinta a la más tradicional. Ustedes saben que eso ha sido objeto de distintas reflexiones, pero que esté don Ángel Díaz Barriga acá en la universidad a mí me parece excepcional, porque además también ha contribuido mucho a ir armonizando todos estos procesos con el modelo que esta universidad tiene ya desde hace muchos años y que siempre me ha gustado decir que se anticipa en buena medida a lo que propone la nueva escuela mexicana, ¿no? Naturalmente eso implica, sí, un proceso de formación continua en las y los docentes, ¿no? Y digamos, yo hablé de una revolución epistemológica, ¿no?
Y me parece que ese es el principal desafío que tenemos, ¿no? A desaprender lo que hemos aprendido y reaprenderlo en esta nueva dimensión. ¿Alguien más que nos pueda indicar su participación? Sí, aquí. Doctor, buena tarde. Estoy muy complacido de escuchar lo que menciona sobre decolonizar la educación, sobre voltear hacia las pedagogías del sur. Mientras lo escuchaba, recordé que en el último Congreso de Educación que organiza justo el CIE que menciona usted, había un ponente magistral de Argentina que mencionaba que lo importante en el conocimiento es lo reciente y que lo pasado ya no debe de ser considerado. Eso para Boaventura de Sousa es un epistemicidio. Y hoy celebro que un representante de un organismo nacional venga justamente a refrendar esa parte de la valía de los pueblos originarios. Entonces, muy complacido. Y ahora una pregunta. ¿Qué opinión le merece la inteligencia artificial ante ese escenario que nos acaba usted de plantear de una toma de conciencia social, donde la UNESCO presenta dentro de los desafíos de este siglo XXI ya no solo preparar para el trabajo, sino formar para la vida? Y bueno, pues tenemos todo un reto con esta parte de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor. Es un gusto escucharlo. Gracias. Qué amable. Bueno, a ver, miren, yo no soy especialista en ese tema, pero en otros momentos me han preguntado cuál es mi opinión sobre la inteligencia artificial. Yo creo que un poco la inteligencia artificial es el paso más reciente, no diría el último para nada, ¿no? Pero el más reciente que se ha dado en términos de una serie de elementos auxiliares, ¿no?, en el proceso de generación y de reproducción del conocimiento. Yo ponía el ejemplo del ábaco. No tengo idea, pero me imagino que cuando se sacó un ábaco por primera vez y se facilitó el proceso de sumar y de restar, debe haber habido quien haya dicho, eso no se vale, ¿no? Te estás ayudando de ese aparato. Entonces, creo que así como el ábaco y después la calculadora, que eso sí ya me tocó cuando estaba yo en la primaria o en la secundaria, que nos regañaban por usar calculadora, ¿no? Y luego la computadora, los procesadores de textos, el internet, etcétera, son medios que nosotros tenemos que aprender a utilizar y a gobernar, si me permiten la expresión, ¿no? Una colega nuestra, amiga entrañable, Carmen Rodríguez Armenta, la directora general de Educación Superior, suele decir una cosa que a mí me gusta repetir. Si un profesor se deja sustituir por la inteligencia artificial, qué bueno que así sea, porque ese profesor no es el que necesitamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que ir un poco adelante de todos estos procesos, de todos estos digamos, progresos tecnológicos, para ser nosotros quienes gobernemos esos procesos. Yo no tengo problema, por ejemplo, si mis estudiantes utilizan estos mecanismos. Lo que es importante es que sepan utilizarlos, que sepan aprovecharlos y, sobre todo, un tema que ha sobresalido ahora en relación con el uso de todos estos mecanismos es la ética, ¿no? La necesidad, eso ya no lo comenté, pero eso es muy importante, la necesidad de generar entornos en los que la ética, el comportamiento ético esté presente, ¿no? Precisamente para evitar que estos mecanismos se conviertan en procesos de fraude, ¿no?, en procesos fraudulentos. Y desde esa perspectiva, me parece que no hay ninguna diferencia en el uso que le puede dar digamos, una cultura occidental a la inteligencia artificial a la que le podría dar eventualmente una cultura tradicional, ¿no? Insisto, son instrumentales y tenemos que
aprender a verlos así y en todo caso enseñar a nuestras y nuestros estudiantes a no perder el gobierno, ¿no?, de estos instrumentos. Por acá nos ha llegado una pregunta que le expongo, doctor, y nos lo plantean en los siguientes términos. ¿Cuál sería el principal reto que enfrentaría la educación superior ante un posible cambio de gobierno y transitar a un nuevo modelo educativo? Desde su experiencia académica, ¿considera que el modelo educativo de la UAT, el MIC, al transitar en la reciente revitalización del enfoque de competencias a capacidades, puede decirse que está encaminado hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Agenda 2030? Gracias. Bueno, a ver, la primera parte es muy importante porque o mejor dicho, con independencia de quien asuma el gobierno de la nación a partir de octubre próximo, ¿no?, esto que hemos comentado está en la Constitución y está en la ley. Eso significa que si hubiera la intención de modificar este proceso, habría que modificar la Constitución y habría que tener otra ley general de educación superior. Eso de inicio, bueno, ya les deja ver un poco a ustedes de la dificultad que enfrentaría un nuevo gobierno. No digo que no sea posible, por supuesto que es posible, pero de la dificultad que enfrentaría para, digamos, modificar esta tendencia, ¿no?, que por algo está en la Constitución y por algo está en la ley, por una parte. Y por otra parte, si eventualmente se generara una modificación, esa modificación tendría que correr por el camino que está señalando la UNESCO para la educación superior a nivel mundial, ¿no? Es decir, que cualquier cambio que hubiese evitaría o tendría que evitar necesariamente volver a un modelo como el que teníamos antes de 2018, un modelo que está caracterizado fundamentalmente por el proceso de mercantilización de la educación en general y de la educación superior, ¿no? Es decir, tendría que moverse, digamos, bajo una lógica de progresividad por el camino que ya ha marcado la Constitución y la Ley General de Educación Superior. No podría haber una regresión porque ahora esto es un derecho humano y, por ejemplo, aquí los jóvenes tienen ese derecho fundamental a la educación superior. Si se quisiera volver al modelo de mercantilización de la educación, habría una regresión en ese derecho y bueno, eso además es defendible también ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, no sería sencillo modificar la tendencia y prácticamente tampoco volver a modelos previos a ese momento del 2018, ¿no? Y la otra parte de la pregunta tenía que ver con el modelo de la universidad. Como dije, esta universidad se adelantó mucho a esta visión porque a mí siempre me llamó la atención el nombre del modelo humanista integrador basado en competencias, así era como se llamaba antes, ¿no? Y siempre me dio la impresión, que luego pude corroborar con mi amigo Serafín Ortiz, que es quien impulsa el modelo, que este era un mecanismo para matizar precisamente esa tendencia hacia la formación de competencias que privaba en el resto del país, ¿no? Es decir, una manera de decir, bueno, vamos con la tendencia que nos marca el Estado mexicano, la formación de competencias, pero le metemos una H, ¿no? Esa H que significa humanismo, que significa entonces recuperar todos esos valores que están relacionados con los derechos humanos para matizar, para contextualizar la formación de competencias. Ahora creo que con mucho tino cambia esta noción de competencias por la de capacidades, que bueno, se refiere más, eso sí no lo hemos platicado con Serafín, pero lo vamos a platicar, pero yo creo que tiene mucho más que ver con
Marta Nussbaum, con este otro hombre, se me olvidan los nombres ya, perdónenme ustedes, pero con toda esta tendencia a afirmar las capacidades de las personas, siempre en ese entorno humanista. También en ese sentido se adelantó la UATS a lo que después hizo el CONACYT, ¿no? Que fue incorporarle una H al CONACYT. Ahora decimos CONACYT con H, porque en ese viejo modelo se olvidaron las humanidades, ¿no? Era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Bien. Aquí expresan por escrito, y lo quiero leer: doctor Luis, felicidades por su gran ponencia. Y le plantean una pregunta, doctor: ¿existe viabilidad en la ejecución de gratuidad en un país tan difícil económicamente? Y yo creo que ahorita, enmarcando gran parte de las respuestas en el tránsito que se viene de gobierno, pero fundamentalmente en la visión que tiene la nueva escuela mexicana, me parece que en este marco de humanismo, pues la gratuidad está jugando un papel importantísimo. Sí, bueno, ese es un debate que tenemos en las universidades del país, porque no es nada sencillo, ¿no? Porque para empezar, yo dije, la Constitución previó un fondo para la gratuidad, para garantizar la gratuidad. Ese fondo no existe todavía, ¿no? Y no existe porque, pues imagínense ustedes la cantidad de dinero que se requiere para que todas las universidades del país, las públicas, pudiesen ser efectivamente gratuitas, ¿no? Entonces yo diría, aquí hay dos aproximaciones a este tema. Una es la que plantearía una aplicación simple e inmediata de lo que dice la Constitución, ¿no? Que sin embargo resultaría altamente irresponsable, ¿no? Primero porque ese fondo no existe, porque las universidades no tienen con qué solventar los gastos que supone la función de la universidad si no cuenta con el ingreso que hoy le representan, pues, las diversas cuotas en las universidades, ¿no? También prescinde esa visión de que la gratuidad no es una obligación solo de las universidades. Yo diría incluso las universidades juegan un papel ahí menor en relación con el rol que tiene la Secretaría de Hacienda, en primerísimo lugar, ¿no? Y el Congreso de la Unión también como el que reparte, ¿no? Los presupuestos anualmente. Entonces, hemos tenido esta discusión porque se han presentado en el pasado amparos que bajo esa primera visión de la gratuidad han pretendido que se otorgue de inmediato, ¿no? Y de manera directa la posibilidad de que un joven o una joven no pague la cuota universitaria. La otra visión, la segunda visión, que es, digamos, más compleja, pero ciertamente también más responsable, justo pone el énfasis en que se trata de una corresponsabilidad, ¿no? Una corresponsabilidad que tiene que estar coordinada entre la Secretaría de Hacienda como parte del Ejecutivo, el Congreso de la Unión y las universidades, en una lógica, digamos, de progresividad, ¿no? En la que yo les dije hace un momento, las universidades ya no funcionan solas, sino que funcionan como un sistema. En esa medida, con esa visión sistémica, en ANUYES y también en CONACES, lo que estamos haciendo es una ponderación, ¿no? Para ver cuánto cuesta o cuánto costaría efectivamente la gratuidad en un país como el nuestro y qué impactos tendría en los llamados efectos no deseados, ¿no? Porque es relativamente sencillo hablar de gratuidad así en abstracto, pero tendríamos que pensar en, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo que se ha puesto en la mesa, si la gratuidad no terminaría subsidiando, por ejemplo, a jóvenes que sí tienen posibilidades de pagar una educación
sin dificultad, ¿no? Entonces, se podría generar, si no se resuelven otros temas estructurales, ¿no?, se podría generar una condición en la que termina la gratuidad beneficiando a sectores que no la necesitan, ¿no?, para decirlo de un modo sencillo, dejando fuera a quienes efectivamente la necesitan. Entonces, no es un debate sencillo, es algo que toma tiempo, pero que afortunadamente, y eso sí lo puedo decir con toda certeza, afortunadamente se está discutiendo en el seno de quienes tienen la capacidad para decidir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Agradecemos la excelente participación del doctor Luis Armando González Plasencia, es rector de nuestra máxima casa de estudios y secretario ejecutivo general de la NUYES. Solicitamos atentamente al doctor Serafín Ortiz Ortiz, junto con la estructura de gobierno, pueda bien acompañarnos al presidium para hacer entrega del reconocimiento al doctor Luis Armando. En estos momentos, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra máxima casa de estudios, hará entrega al doctor Luis Armando González Plasencia el reconocimiento. Muchas gracias. Nuevamente, en uso de la voz, quiero agradecer la muy grata presencia del doctor Luis Armando González Plasencia con esta extraordinaria conferencia que ha emitido este mediodía, contextualizando con el aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación, 50 años de vida, 58 años de vida institucional. Leo el contenido de esta constancia. Universidad Autónoma de Tlaxcala otorga la presente constancia al doctor Luis Armando González Plasencia por dictar la conferencia magistral Educación Superior en México hacia el 2030, en el marco del 58 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación. Con esta fecha lo firma el que suscribe. Muchas gracias y felicidades, don Luis Armando. Muchas gracias. Enhorabuena. De la misma manera, solicitamos al maestro René Sochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación, haga entrega de un preciado obsequio. Doctor, con el afecto de siempre, un humilde presente. Sé que le va a gustar. De esta manera, damos por concluida la conferencia magistral La Educación Superior de México hacia el 2030. Agradecemos su presencia y les deseamos un seguro retorno a sus hogares. También les recordamos que el día de mañana tendremos la conferencia magistral Lo pedagógico y lo didáctico en la nueva escuela mexicana, dictado por el doctor Ángel Díaz Barriga, coordinador general del Centro de Investigación Educativa de la UAT, la cual se llevará a cabo en el Teatro Universitario a las 5 de la tarde, así bien transmitida a través de nuestras redes sociales. Excelente tarde a todas y todos.